No se suponía que yo formara parte de esa noche. Eso es lo primero que tengo que decir porque incluso ahora lo repito una y otra vez como si hubiera una versión donde simplemente me quedé arriba, mantuve la puerta cerrada, fingí que no escuché nada, pero eso no es lo que pasó. Escuché todo. Empezó como un viernes normal, del tipo que se siente rutinario en una casa suburbana donde nada dramático se supone que debe ocurrir. Mi esposo, Mark, estaba fuera de la ciudad por trabajo, en Chicago creo, y la casa se sentía más silenciosa de lo habitual. Demasiado silenciosa. Solo estábamos yo y su hijo, Tyler. Tyler acababa de cumplir 19 años unos meses antes, estudiante de primer año de universidad en casa para el fin de semana, todavía descubriéndose a sí mismo. Ya no era un niño, pero había momentos en los que todavía se movía por la casa como si no supiera exactamente dónde pertenecía. Yo había estado en su vida durante 5 años para entonces, no era su mamá, nunca intenté serlo, pero más que solo la esposa de papá, en algún punto intermedio borroso. Nos llevábamos bien. Eso es lo que hizo que todo fuera peor. Esa noche estaba en la cocina limpiando después de la cena, enjuagando los platos, cuando él entró y se apoyó contra la encimera como siempre hacía, con sudadera, cabello desordenado, esa energía inquieta que tenía cuando algo le rondaba por la mente. «Hey», dijo, algo casual, pero no realmente. Lo miré. «Hey, ¿estás bien?» Él dudó y luego se rió un poco. «Sí», digo, «tal vez no». Eso debería haber sido mi señal para mantener las cosas ligeras, mantener las cosas distantes, pero no lo hice. «¿Qué pasa?» Él se rascó la nuca, mirando al suelo como si estuviera debatiendo si decirlo o no. «Tengo una chica que viene esta noche». Sonreí automáticamente. «Está bien, eso es normal». «Sí, pero no es solo como pasar el rato». Había algo en su voz que me hizo pausar, no era excitación, nervios reales. «Oh», dije, más suave ahora. «Primera vez». Él asintió apenas. No sé por qué se me apretó el pecho de esa manera. No era mi lugar sentir nada al respecto. Él era un adulto. Era su vida. Pero estando allí en esa cocina silenciosa, de repente se sintió como si la casa estuviera conteniendo la respiración. «¿Estás bien con eso?», pregunté. Él soltó un suspiro. «Honestamente, no tengo idea de lo que estoy haciendo». Me reí, tratando de mantenerlo normal. Nadie lo sabe la primera vez. Esa es básicamente toda la cuestión. Sí, pero me miró entonces, realmente me miró. ¿Qué pasa si lo arruino? Había algo crudo en esa pregunta, no solo sobre el sexo, sobre la confianza, sobre ser suficiente. Y por un segundo olvidé todas las líneas que deberían haber estado allí. «No lo vas a arruinar», dije. «Solo no lo pienses demasiado. Sé honesto. Presta atención a ella. Eso importa más que cualquier cosa». Él asintió lentamente como si absorbiera cada palabra. «Gracias», dijo. Solo que no sabía a quién más preguntarle. Eso debería haber sido el final. Solo una conversación, inofensiva. Pero algo cambió en el aire después de eso. Lo sentí incluso si no quería admitirlo. Alrededor de las 9 ella llegó. Escuché la puerta principal abrirse, voces, una chica riendo nerviosamente. No bajé. Me dije a mí misma que era mejor darles espacio, no hacer que fuera raro. Pero aún así escuché. Su nombre era Chloe. Capté eso cuando Tyler la presentó. Sonaba dulce, un poco tímida, el tipo de chica que probablemente tenía sus propios nervios sobre todo el asunto. Me senté en el borde de mi cama arriba, un vaso de vino en la mano, diciéndome a mí misma que solo estaba relajándome. Pero mis oídos estaban sintonizados con cada sonido que venía de abajo. Al principio era normal, la TV encendida, conversación baja, el tipo de charla pequeña y torpe que viene antes de algo más grande. Luego la TV se apagó. El silencio que se sintió ruidoso. Tomé un sorbo de vino, mi corazón latiendo más rápido por ninguna razón que quisiera admitir. Me dije a mí misma que encendiera música, que me distrajera, cualquier cosa, pero no lo hice. En cambio, esperé. Pasaron minutos. Luego escuché pasos moviéndose hacia la habitación de Tyler, una puerta cerrándose, y luego nada. Fue entonces cuando mi mente empezó a ir a lugares donde no debería, imaginando lo que estaba pasando allá abajo,
Él tratando de actuar confiado, ella tal vez igual de insegura, dos personas descubriéndolo en tiempo real. Me levanté, caminando por mi habitación. Esto era ridículo. ¿Por qué me importaba tanto? Me dije a mí misma que era solo preocupación. Eso es a lo que me aferré. Él era inexperto, nervioso. ¿Qué pasa si algo salía mal? Así es como lo justifiqué cuando salí al pasillo. No bajé completamente las escaleras al principio. Solo me quedé en la parte superior de las escaleras, escuchando. Ahora había sonidos, voces amortiguadas, una risa nerviosa, luego una pausa. Espera, escuché decir a Chloe, débil pero lo suficientemente clara. Otra pausa. No sé si puedo hacer esto, añadió. Mi estómago se hundió. Hubo un largo silencio después de eso, del tipo que se siente pesado, como si algo frágil acabara de romperse. Luego la voz de Tyler, baja y tensa. Está bien. No tenemos que hacerlo. Pero no sonaba bien. Sonaba como si estuviera tratando de no dejar que le afectara. No debería haberme movido. Lo sé. Debería haber vuelto a mi habitación, dejarlos resolverlo, pero no lo hice. Bajé las escaleras lentamente, mi corazón latiendo de una manera que se sentía mal, como si estuviera cruzando una línea que no podía deshacer. Para cuando llegué abajo, podía escucharlos más claramente. Lo siento, decía Chloe. Solo. Pensé que estaba lista, pero no lo estoy. Está bien, dijo Tyler otra vez, pero había algo hueco en ello. Otro silencio. Luego el sonido de movimiento, ropa tal vez, el tipo de forcejeo torpe que viene cuando un momento se derrumba. Me quedé allí en el pasillo, congelada, escuchando las secuelas de algo que nunca llegó a suceder completamente. Unos minutos después la puerta se abrió. Chloe salió primero, evitando completamente el contacto visual conmigo. Su rostro estaba sonrojado, avergonzado. Murmuró un rápido buenas noches mientras pasaba apresurada, agarrando su bolso y dirigiéndose a la puerta. Solo asentí, demasiado aturdida para decir algo. La puerta principal se cerró detrás de ella, y la casa volvió a quedar en silencio. Tyler no salió de inmediato. No sé cuánto tiempo me quedé allí, tal vez un minuto, tal vez más, el tiempo suficiente para que ese silencio pesado e incómodo se asentara. Luego su puerta se abrió. Él salió, pasándose una mano por el cabello, sin notarme al principio. Su rostro, nunca olvidaré esa expresión. No era ira. Ni siquiera era exactamente tristeza. Era algo peor, vergüenza, decepción, esa sensación de hundimiento de no ser suficiente. «Hey», dije suavemente. Se congeló cuando me vio como si no esperara que nadie estuviera allí. «Oh, hey». Hubo una larga pausa entre nosotros. «¿Estás bien?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Él soltó una risa corta, sacudiendo la cabeza. «Sí, estoy bien». Pero sus ojos decían todo lo que no estaba diciendo. Y por alguna razón no pude dejarlo ahí. «No tienes que fingir», dije gentilmente. Me miró entonces, realmente me miró, y algo en su expresión se quebró. «Solo, pensé que finalmente iba a pasar, ¿sabes?», dijo en voz baja. Y luego no pasó. Y me siento como un idiota por siquiera pensar que podía lograrlo. «No eres un idiota», dije. «Se siente como si lo fuera». Había algo vulnerable en la forma en que estaba parado allí, como si toda su confianza se hubiera drenado de él. Y di un paso más cerca. No sé por qué. Me he preguntado eso 100 veces desde entonces. Tal vez quería consolarlo. Tal vez quería arreglar esa expresión en su rostro. O tal vez en el fondo algo más ya había empezado a cambiar y simplemente no lo había admitido todavía. «Hey», dije suavemente, extendiendo la mano y tocando su brazo. «No se trata de lograrlo. No es una actuación». Él soltó un suspiro, mirando hacia donde mi mano descansaba sobre él. «Entonces, ¿por qué se siente como si hubiera fallado?». No tenía una buena respuesta para eso, pero tampoco aparté mi mano. Y ese fue el momento en que todo empezó a ir a un lugar donde nunca debería haber ido. Debería haberme alejado justo entonces. Esa era la salida limpia. Decir algo tranquilizador, tal vez decirle que durmiera un poco, y volver arriba como si nada de eso tuviera que ver conmigo. Eso es lo que haría una persona normal, pero no me moví.
Mi mano todavía estaba en su brazo, y ninguno de los dos dijo nada durante unos segundos que se sintieron mucho más largos de lo que deberían. Podía sentir la tensión en él, no solo emocional, sino física también, como si no supiera qué hacer consigo mismo, dónde poner toda esa vergüenza y frustración. Solo odio cómo terminó, dijo finalmente, su voz más baja ahora, como si ella me mirara como si yo hubiera hecho algo malo. No lo hiciste, dije rápidamente. Ella simplemente no estaba lista. Eso no es culpa tuya. Él asintió, pero no cayó realmente, podía notarlo. Sus hombros todavía estaban tensos, su mandíbula un poco apretada. Ni siquiera sé qué se suponía que debía hacer diferente, añadió. Como si hubiera algo que debería haber dicho o... Se detuvo a sí mismo, exhalando bruscamente. No sé. Sueno patético. No suenas patético, dije otra vez. Más suave esta vez. Había algo en la forma en que me miró después de eso, como si realmente estuviera escuchando, realmente necesitando escucharlo, y me atrajo más de lo que debería. Lo digo en serio, continué. Las primeras veces son un desastre. Son incómodas. Nadie habla de esa parte, pero es real. Él soltó una risa pequeña. Sí, bueno, la mía ni siquiera llegó tan lejos. Dudé por un segundo, luego dije algo que no pensé completamente. Honestamente, eso podría haber sido mejor. Él levantó una ceja ligeramente. ¿Mejor cómo? Porque ahora no hay presión, dije. Sin expectativas que no cumpliste. Puedes tomarte tu tiempo. Descubrir las cosas cuando realmente se sienta correcto. Me estudió por un momento como si estuviera tratando de decidir si realmente creía eso. Lo hace sonar fácil. Dijo. No es fácil. Admití. Pero no tiene que sentirse como una prueba que estás fallando. Otra pausa se asentó entre nosotros. No exactamente incómoda, solo cargada. Como si algo no dicho estuviera sentado justo allí en el espacio entre nuestras palabras. Miró hacia abajo otra vez, luego de vuelta a mí. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Sentí un destello de duda, pero asentí de todos modos. Sí. ¿Cómo sabes lo que estás haciendo? Preguntó. ¿Cómo supiste tu primera vez? Esa pregunta debería haber sido un límite, uno claro. Pero en lugar de cerrarlo, respondí. No lo sabía. Dije. No realmente. Solo presté atención a cómo me sentía, a la otra persona. Aprendes sobre la marcha. Sí, pero ¿qué pasa si simplemente eres malo en eso? Dijo. Mitad en broma, mitad en serio. Sonreí un poco. No eres automáticamente malo en algo así. No es una habilidad en la que te califiquen. Sacudió la cabeza como si no lo creyera del todo. Aún se siente como si lo fuera. No sé qué me pasó después. Tal vez fue el vino. Tal vez fue la forma en que me estaba mirando. Como si yo tuviera respuestas que él no tenía. O tal vez fue algo más profundo. Algo que no quería nombrar. Estás pensando demasiado en todo. Dije. Probablemente. Admitió. Estás en tu cabeza en lugar de en el momento. Él soltó un suspiro. Sí, eso suena bastante correcto. Di un paso un poco más cerca sin siquiera darme cuenta al principio. Lo suficientemente cerca como para ver el ligero rubor que todavía persistía en su rostro. La forma en que sus ojos seguían yendo hacia los míos y luego apartándose otra vez. No necesitas tener todo resuelto de antemano. Dije en voz baja. Solo necesitas relajarte. Me miró otra vez. Y esta vez no apartó la mirada. ¿Cómo? Preguntó. Esa sola palabra colgaba allí más pesada de lo que debería. Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido. Una especie de conciencia entrando en mí que traté de ignorar. Esto ya no era solo una conversación. No lo había sido durante unos minutos. Solo dejas de ponerte tanta presión a ti mismo. Dije. Pero mi voz no sonaba tan firme como antes. Él dio un pequeño paso más cerca. No sé si puedo hacer eso. Dijo. Y ahora apenas había espacio entre nosotros. Debería haberme alejado. Debería haberme reído, redirigido, terminado. Pero no lo hice. Tyler.
Empecé, pero no terminé la oración porque no sabía cómo terminarla sin reconocer lo que estaba pasando. Sus ojos bajaron a mis labios por un segundo antes de atraparse a sí mismo y mirar hacia otro lado. Como si supiera esa línea también y estuviera tratando de no cruzarla. Lo siento. Dijo rápidamente, dando un paso atrás un poco. No quise hacer esto raro. Eso activó algo en mí. No de una buena manera. Solo lo suficiente para hacerme darme cuenta de lo lejos que las cosas ya habían ido. No es raro. Dije casi automáticamente. Pero lo era. Absolutamente lo era. Ambos lo sabíamos. Otro silencio se extendió, más grueso esta vez. Probablemente debería irme a la cama. Dijo finalmente, frotándose la nuca otra vez. Tratar de olvidar que esta noche pasó. Había algo en la forma en que lo dijo. Como si quisiera desaparecer en ello. Borrarlo completamente. Eso hizo que mi pecho se apretara otra vez. No tienes que hacer eso. Dije. Me dio una pequeña sonrisa cansada. Se siente como la opción más fácil. Oh. Dije lentamente. Podría simplemente no dejar que un mal momento defina todo. Me miró un poco más enfocado ahora. ¿Y hacer qué en su lugar? Dudé. Este era otro momento. Otra oportunidad para parar. Pero en cambio, dije, hablarlo. Descubrir que realmente salió mal. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió ella? Frunció el ceño ligeramente. ¿Realmente crees que eso ayuda? Sí. Dije. Lo creo. Me estudió otra vez como si estuviera sopesando algo. Entonces puedo preguntarte algo más. Dijo. Asentí aunque parte de mí ya se estaba preparando para ello. ¿Qué habrías hecho? Preguntó. Si fueras ella. Esa pregunta golpeó diferente. Lo sentí en mi estómago, en mi pecho, en la forma en que el aire parecía cambiar alrededor de nosotros otra vez. No sé. Dije al principio porque esa era la respuesta segura. Pero él no parecía convencido. No, en serio. Dijo. Como si estuvieras en esa situación, ¿qué habría hecho que se sintiera correcto? Tragué de repente muy consciente de lo cerca que todavía estábamos. No se trata solo de lo que haces. Dije lentamente. Se trata de cómo haces sentir a la otra persona. Segura. Cómoda. Como si no hubiera presión. Él asintió ligeramente escuchando. Y a veces. Añadí, mi voz más baja ahora. Se trata de ralentizar las cosas. No apresurarse como si fuera algún tipo de meta. Mantuvo mi mirada esta vez. Realmente la mantuvo. ¿Eso habría hecho una diferencia esta noche? Preguntó. No respondí de inmediato porque la verdad era que no lo sabía. Y cuanto más tiempo estuve allí mirándolo, más se sentía como si la pregunta ya no fuera realmente sobre Chloe. Creo que podría haberlo hecho. Dije finalmente. Otra pausa. Luego dijo algo que cambió todo otra vez. ¿Crees que podría intentarlo otra vez? Mi corazón dio un salto. Pero forcé un tono neutral. ¿Con ella? Sacudió la cabeza ligeramente. No creo que vaya a volver. Eso no era lo que quería decir. Pero antes de que pudiera aclarar, añadió más bajo ahora. Solo quiero decir como en general. No esta noche. Solo en algún momento. Exhalé lentamente. Sí, por supuesto que puedes. Él asintió, pero no parecía aliviado. Si acaso, parecía más inseguro. Solo no quiero que vuelva a pasar así. Dijo. No pasará. Dije. Aunque no tenía forma de saberlo. Me miró otra vez y había algo en su expresión ahora que no había estado allí antes. Algo que buscaba. Algo que hizo que mi pulso se acelerara de una manera que ya no podía ignorar. Gracias. Dijo en voz baja. Y esta vez cuando el silencio regresó, no se sintió como algo que necesitaba llenarse. Se sintió como algo que se estaba construyendo. No dormí esa noche. Ni cerca. Finalmente volví arriba, pero mi cuerpo se sentía cargado. Como si hubiera tomado 10 tazas de café en lugar de un vaso de vino. Me cambié a pijama, me metí en la cama, apagué la luz, y solo me quedé allí mirando el techo. Todo seguía reproduciéndose. La forma en que me miró.
Las preguntas. Lo cerca que nos sentamos. Ese momento en el que casi cruzó algo más y luego no, pero tampoco se detuvo completamente. Seguí diciéndome a mí misma que solo fue una noche emocional rara. Que él estaba vulnerable. Yo estaba tratando de ayudar y las cosas se volvieron un poco borrosas. Eso es todo. Eso fue todo. Pero esa no era toda la verdad y lo sabía. Porque no me alejé. Porque parte de mí no quería hacerlo. Esa era la parte que no podía sacudirme. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché su puerta abrirse. Pasos suaves en el pasillo. Luego la puerta del baño cerrándose. Agua corriendo por unos segundos, luego silencio otra vez. Me giré hacia un lado enfrentando la pared. Como si de alguna manera fingir dormir haría que todo se sintiera más normal. Como si él pasara por mi habitación, solo sería otra noche tranquila en la casa. Pero mi corazón latía demasiado rápido para eso. Escuché la puerta del baño abrirse otra vez. Sus pasos regresaron por el pasillo más lentos esta vez. Y luego se detuvieron. Justo afuera de mi puerta. Todo dentro de mí se quedó quieto. Hubo una pausa. Una larga. Lo suficientemente larga como para que empezara a preguntarme si lo estaba imaginando. Luego un golpe suave. No fuerte. No urgente. Solo ahí. No respondí de inmediato. Debería haberme quedado en silencio. Dejar que asumiera que estaba dormida. Pero no lo hice. Sí. Dije. Mi voz más baja de lo usual. La puerta se abrió solo un poco y él se asomó. Lo siento. Dijo en voz baja. Te desperté. Me senté lentamente jalando la manta alrededor de mí más por instinto que por otra cosa. No, no estaba dormida. Él dudó en la puerta como si no estuviera seguro de si debía entrar. ¿Estás bien? Aunque ya sabía la respuesta. Dio un pequeño encogimiento de hombros. No realmente. Asentí hacia el interior de la habitación. Puedes entrar. Esa fue otra línea. Otro momento que podría haber manejado diferente. Pero no lo hice. Él entró cerrando la puerta a la mitad detrás de él. No completamente. Solo lo suficiente para que se sintiera privado. Se quedó cerca de la puerta al principio como si no quisiera asumir nada. Solo no podía dormir. Dijo. Mi cabeza no se apaga. Sí. Dije en voz baja. Lo entiendo. Se pasó una mano por el cabello otra vez. Caminando un poco esta vez. Sigo pensando en esta noche. Admitió. Sobre lo que hice mal o no hice. No hiciste nada malo. Dije otra vez. Más suave ahora. Dejó de caminar y me miró. No se siente así. Me moví ligeramente sentándome más completamente. Ven, siéntate. Dudó por un segundo, luego caminó y se sentó en el borde de la cama. No demasiado cerca, pero tampoco lejos. Había algo en tenerlo allí en mi habitación a esa hora que hacía que todo se sintiera más pesado. Más real. Solo odio cómo terminó. Dijo otra vez. Su voz más baja ahora. Como si ni siquiera hubiera tenido una oportunidad de descubrir nada. Lo tendrás. Dije. Esta no es tu única oportunidad. Él asintió, pero sus hombros seguían tensos. Solo desearía saber cómo se supone que debe sentirse. Dijo. Esa oración quedó suspendida en el aire entre nosotros. Lo sentí aterrizar en algún lugar más profundo de lo que debería. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Aunque tenía la sensación de que ya entendía. ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? Dijo. O que es bueno o real. Tragué de repente muy consciente de lo silenciosa que estaba la casa. De lo cerca que estábamos sentados. De lo delgada que se había vuelto la línea. No se trata de hacerlo bien. Dije con cuidado. Se trata de conexión. Estar presente con la otra persona. Miró hacia abajo a sus manos. No sentí eso esta noche. Está bien. Dije. No siempre pasa de inmediato. Él soltó un suspiro sacudiendo la cabeza ligeramente. Solo no quiero que mi primera vez sea así. Incómoda e incompleta. No respondí de inmediato porque algo en la forma en que lo dijo,
sobre cuánto le importaba, hizo que mi pecho se apretara otra vez. Estás poniendo mucha presión en algo que no tiene que ser perfecto. Dije finalmente. Lo sé. Dijo. Solo quiero que signifique algo, ¿sabes? Asentí lentamente. Sí, lo entiendo. Hubo una pausa después de eso. Una larga. Y luego lo dijo. ¿Cómo fue la tuya? Exhalé en voz baja sin esperar que la pregunta se sintiera tan cargada. Fue complicada. Dije. ¿Cómo? Dudé eligiendo mis palabras con cuidado. No fue perfecta. No fue algún gran momento mágico. Pero tampoco fue mala. Simplemente fue. Me miró otra vez. Más enfocado ahora. ¿Sabías lo que estabas haciendo? Preguntó. Sacudí la cabeza ligeramente. No realmente. Solo confié en el momento. Sí, dijo suavemente. No creo que haya tenido eso esta noche. Otro silencio, pero este se sintió diferente, más cercano. Solo sigo pensando, dijo, su voz más baja ahora. Tal vez me apresuré. Tal vez no la hice sentir lo suficientemente cómoda. Probablemente no hiciste nada malo, dije. A veces simplemente no encaja. Él asintió, pero no parecía convencido. Solo desearía poder entender cómo se supone que debe sentirse, dijo otra vez. Y esta vez cuando me miró, no era solo curiosidad. Era algo más, algo que buscaba, algo que hizo que mi pulso se disparara de una manera que ya no podía ignorar. Tyler, empecé, pero mi voz se apagó porque no sabía cómo terminar esa oración sin reconocer lo que estaba pasando. Se movió un poco más cerca, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de él. No estoy tratando de hacer las cosas raras, dijo rápidamente. Solo confío en ti, supongo. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho porque la confianza se suponía que era el límite, y en cambio se sentía como lo que me atraía más cerca. Puedes preguntarme cualquier cosa, dije, aunque parte de mí sabía que no debería haberlo hecho. Mantuvo mi mirada por un segundo más largo de lo necesario. Bien, dijo en voz baja. Otra pausa, luego más suave, casi dudoso. ¿Qué habrías hecho diferente esta noche si fueras yo? Inhalé lentamente, tratando de mantener mis pensamientos estables. Habría ralentizado, dije. Me habría enfocado más en su comodidad. Habría dejado que las cosas se construyeran naturalmente en lugar de tratar de forzar un momento. Él asintió ligeramente. ¿Y si ella aún decía que no? Preguntó. Entonces respetas eso, dije. Y no lo tomas como un fracaso. Me miró por un largo momento. Desearía poder creer eso, dijo. Lo harás, dije. Eventualmente. Pero incluso mientras lo decía, podía sentir algo cambiando otra vez. El espacio entre nosotros ya no se sentía como espacio. Se sentía como tensión, como una pregunta que ninguno de los dos estaba diciendo en voz alta. Su mano se movió ligeramente sobre la cama, más cerca de la mía. Sin tocar, solo allí. Y yo no moví la mía. Ese fue el momento en que supe que las cosas ya habían ido demasiado lejos. No porque hubiera pasado algo todavía, sino porque no lo estaba deteniendo. Sabía exactamente cuándo cruzó la línea. No de una manera dramática y obvia. Fue más silencioso que eso, sutil. Del tipo de momento que casi podrías fingir que no significaba nada si no estuvieras prestando atención. Su mano estaba cerca de la mía en la cama, sin tocarla, solo lo suficientemente cerca como para sentir el calor de ella, como una advertencia que elegí ignorar. Debería haber movido mi mano, incluso solo una pulgada. Eso habría sido suficiente para reiniciar todo, para recordarnos a ambos dónde estaba el límite. Pero no la moví. Y él tampoco. El silencio se extendió otra vez, pero ya no se sentía incómodo. Se sentía pesado, intencional. ¿Crees que se supone que simplemente pase? Preguntó en voz baja. Giré la cabeza ligeramente hacia él. ¿Qué quieres decir? Como cuando es correcto, dijo. ¿Simplemente lo sabes? ¿O tienes que descubrirlo mientras está pasando? Podía escuchar la incertidumbre en su voz, pero debajo de eso ahora había algo más estable, más enfocado. Te abres camino a través de ello, dije. No es algo que puedas planear completamente. Él asintió lentamente,
como si estuviera absorbiendo eso. ¿Y qué pasa si no confías en ti mismo?, preguntó. Solté un pequeño suspiro. Entonces confías en el momento, o en la persona con la que estás. Esa última parte cayó diferente a como lo había intentado porque ahora ambos sabíamos lo que significaba. Me miró, realmente me miró esta vez, y no apartó la mirada. Sí, dijo suavemente. Eso tiene sentido. Mi corazón latía más fuerte ahora, no de una manera de pánico, de una manera que se sentía consciente, demasiado consciente. Tyler, dije, mi voz más baja que antes. Tal vez deberíamos. No estoy tratando de arruinar nada, dijo rápidamente, cortándome. Solo no quiero volver a sentirme así, como si no supiera nada. No tienes que saberlo todo, dije. Pero quiero entender, dijo. Al menos un poco. Ahí estaba otra vez, ese tirón, esa forma en que me miraba como si yo tuviera respuestas, como si yo fuera algo seguro y cierto. Y eso es lo que lo hacía peligroso porque en ese momento no me sentía distante de él. Me sentía cerca, demasiado cerca. Lo harás, dije, pero mi voz no llevaba la misma firmeza que antes. Solo que no así. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿No así como? Tragué. No conmigo, dije. Ay. Lo dije. Puse el límite en palabras. Por un segundo todo se quedó quieto. Asintió una vez, lentamente. Correcto, dijo. Y justo así el aire cambió otra vez. No se fue, pero cambió. Como si algo hubiera sido reconocido, incluso si no se resolvió completamente. Debería irme, añadió. Su voz más baja ahora. Sí, dije. Probablemente deberías. Pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Otra pausa, otro momento donde algo podría haber inclinado en cualquier dirección. Luego se levantó. Sentí el cambio de inmediato, como si la habitación exhalara un poco. Gracias por hablar, dijo. Por supuesto, respondí. Dudó por medio segundo, como si quisiera decir algo más, luego no lo hizo. Buenas noches, dijo. Buenas noches. Se giró y caminó hacia la puerta, abriéndola lentamente. La luz del pasillo entró en la habitación por un segundo antes de que saliera. Y la puerta se cerró. Y justo así estuve sola otra vez. Pero no se sentía como la misma habitación. Me quedé sentada allí por un largo tiempo después de que se fue, sin moverme, ni siquiera pensando claramente, solo sentada con ello. Mi corazón todavía latía rápido. Mi mano, la que había estado junto a la suya, se sentía cálida, como si estuviera sosteniendo algo que en realidad no había pasado. Eso es lo que seguía diciéndome a mí misma. No pasó nada. En realidad no pasó nada. Pero esa no era la verdad, no realmente. Porque algo había pasado. Solo que no fue físico. Fue la forma en que nos miramos. La forma en que ninguno de los dos se retiró lo suficientemente pronto. La forma en que no lo detuve en el momento en que debería haberlo hecho. Esa fue la parte que se me quedó. Me recosté en la cama eventualmente, mirando el techo otra vez. Pero esta vez se sintió diferente, más pesado, como si la casa misma supiera que algo había cambiado. Traté de convencerme a mí misma de que se desvanecería en la mañana, de que todo volvería a la normalidad una vez que entrara la luz del día, una vez que fuéramos solo dos personas en una casa otra vez, en lugar de lo que sea que ese momento había sido. Pero en el fondo sabía mejor porque todavía podía sentirlo. Esa tensión, ese borde sin terminar, esa pregunta que ninguno de los dos respondió. Y la peor parte, una parte de mí no quería que desapareciera. Eso es lo que más me asustó. No lo que casi pasó, sino el hecho de que no lo lamentaba completamente. Me giré hacia un lado, cerrando los ojos, tratando de forzarme a dormir. Pero lo último que pensé antes de finalmente quedarme dormida no fue en mi esposo. No fue culpa. Fue la expresión en el rostro de Tyler cuando dijo que confiaba en mí. Y lo cerca que estuve de romper eso de una manera que ninguno de los dos podría recuperar. La mañana siguiente todo se sentía normal. Demasiado normal. Luz del sol a través de las ventanas, café preparándose en la cocina, el zumbido silencioso de una típica mañana de sábado. Me quedé en la encimera, agarrando mi taza un poco más fuerte de lo usual, tratando de estabilizarme antes de que bajara. Cuando escuché sus pasos, mi pecho se apretó. Aquí vamos, pensé.
Esto es donde se vuelve real o desaparece. Entró en la cocina como siempre lo hacía, cabello desordenado, usando una camiseta y pantalones de chándal, luciendo como si apenas hubiera dormido. Mañana, dijo. Mañana, respondí, manteniendo mi voz lo más uniforme posible. Hubo una breve pausa. Luego agarró una taza y se sirvió café como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior solo hubiera sido una conversación. Lo observé con cuidado, tratando de leer algo, cualquier cosa en su expresión. Pero no me miró de inmediato. ¿Dormiste algo?, pregunté. Soltó un pequeño suspiro. Un poco. Sí, dije. Igual. Otra pausa. Luego finalmente me miró. Y ahí estaba. No obvio, no dramático, pero aún allí. La misma tensión, la misma conciencia. Como si ambos supiéramos exactamente lo que no estábamos diciendo. Pero ninguno de los dos estaba listo para decirlo. Y es entonces cuando me di cuenta de algo que no había entendido completamente la noche anterior. No había terminado. Ni siquiera cerca.